Ok, bienvenidos a este quinto episodio, quinta clase del Evangelio de Lucas. Tenemos que avanzar en el bosquejo con el que ya venimos trabajando, tratando en episodios o clases anteriores. Suena raro esto de clase por lo de 40 minutos, aunque bueno, en el instituto las clases me acuerdo eran de 50 minutos, pero se me queda corto, créanme. Así que vamos a seguir con episodio número 5 y ya compartimos para aprovechar estos escasos 40 minutos el bosquejo que estábamos usando, que Lucas, el autor de este evangelio, de este tratado teológico, nos presentaba la vida cristiana como un éxodo, mostrándonos a Juan el Bautista como parte de ese Israel histórico y nuestro Señor Jesucristo como parte de ese Israel espiritual, el cual se llevó a cabo ese éxodo. Vimos la vida de Jesús como esa salida comenzaba con los 12 años y terminaba de consumarse ya con 30 años aproximadamente al comenzar su ministerio. Capítulo 3, el cruce, lo que fue el bautismo para el Jordán. El desierto, con las tentaciones que también estuvimos trabajando, y la clase anterior nos deteníamos aquí. Vamos a abrir un poco más si quieren en la peregrinación, y estuvimos viendo el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, final del 18 y comienzo del 19, ya como en esa peregrinación el Hijo del Hombre, capítulo 19, verso 10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y nuestro protagonista fue ese publicano, ese jefe de publicanos, esa persona rica llamada Zaqueo, y hacíamos una pequeña comparación entre la sanidad del ciego, que era el oprimido, como cuando Jesús lo sanó ahí en Jericó, el pueblo alabó, mientras que también en Jericó fue a comer a la casa de este publicano y el pueblo murmuró, ya que si el ciego representaba el oprimido, Zaqueo representaba al opresor, aquel que imponía impuestos sobre su propio pueblo, impuestos que a veces ni siquiera los más pobres podían llegar a cubrir, y de ahí que murmuraban, no solamente por ser publicano, alguien como bien estuvimos explicando, desechado por los judíos nacionalistas en su gran mayoría, sino también por ser el jefe, o sea, era el peor de todos los pecadores de esa lista que ellos podían tener. Después del pecador, por encima estaba él, el publicano. Y de eso quiero hablar hoy, porque sería una lástima. Estaba trabajando entre tocar ese tema, seguir en la línea del oprimido o entrar más en el opresor. Y sería una lástima salir de Lucas, porque ya el próximo sería el sexto episodio y daremos conclusión a este evangelio, pero sería una pena no ver la única, o mejor dicho, la parábola del capítulo 15, esa parábola dividida en tres partes, ya que solamente es exclusividad de Lucas. Y si bien el texto clave, que vuelvo a repetir, estaba aquí en el 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, la idea del capítulo 15 en esa parábola o en esa historia dividida en tres partes que quiero compartir hoy y que es solo de Lucas, ustedes no lo van a encontrar en ninguno de los sinópticos. Noten cómo va a comenzar. Entonces él les refirió esta parábola. Es una parábola con tres temáticas diferentes, donde el autor de este evangelio nos muestra aquello que se había perdido. ¿Mm? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que nos va a mostrar? A pesar de que son tres historias y nosotros nos vamos a detener en la última, que es donde Jesús va a jugar ahí con el factor sorpresa, va a hablar primero de una oveja perdida. Noten ahí la palabra, y va tras la que se había perdido. Vamos a marcarlo ahí, tenemos ahí la que se había perdido. Luego la segunda historia va a hablar de una moneda que se había perdido, ahí tienen la palabra perder también. Y la última es un hijo que se había perdido, como bien va a mostrar al final de la parábola también, cuando el padre le muestra a su hijo mayor la alegría que hay en él porque aquel que estaba perdido ha sido hallado. Entonces, noten que en esta parábola, repito que es una sola parábola, tendremos que explicar un poco qué es parábola. Ahora vamos a ver, ¿no? Pero parábola es del griego parabolé, que significa colocar al lado.
y una parábola es como un símil, pero más extenso, a modo de narración, donde se toma una historia de la vida cotidiana ficticia, es decir, recreada, inventada, pero al lado se pone una verdad. Al lado de esa historia se deja establecida o se deja establecido un principio que al final viene a ser con lo que nosotros nos tenemos que quedar. A veces nos perdemos en las parábolas, en los detalles, en la tierra, en la semilla, en el sembrador, y tenemos, por poniendo como ejemplo Mateo 13, ¿no? La parábola del sembrador, o en la del hijo pródigo, ¿no? El becerro, la fiesta, y no, lo que tenemos que intentar es llegar a cuál es esa verdad que se coloca al lado de esa historia inventada para poder llegar a una aplicación. Por eso vamos a ver ahora que primero vamos a ver, no la vamos a leer entera, pero en la parábola del pródigo, vamos a leer ahora, pero antes estaba ya una oveja que se había perdido, una moneda que se había perdido y un hijo que se ha perdido. Ese es el tema central, algo que se ha perdido, pero al mismo tiempo esa oveja que se había perdido, esa moneda que se había perdido, ese hijo que se había perdido, son hallados, son encontrados y hay alegría. ¿Mm? Eso produce alegría en lugar de murmuración, como va a suceder en el contexto de los primeros versículos de Lucas 15, porque el contexto nos va a dar el tema. Noten cómo aquí vamos a ver dos grupos. Primer grupo, el grupo de los publicanos y los pecadores. Si retomamos con el episodio anterior, Saqueo, que era el pecador de los pecadores, era el jefe de esos publicanos. Pero del otro lado estaban los fariseos y escribas. Ya hemos explicado lo que eran los escribas. Los escribas interpretaban la ley y los fariseos eh, acudían al escriba para poder encarnar esa interpretación en el pueblo. Entonces, como que hay dos grupos, publicanos y pecadores de un lado, fariseos y escribas del otro. Entonces Jesús recibe al publicano y al pecador, se sentó en la mesa de Saqueo, mientras que el publicano y mejor dicho, el fariseo y el escriba murmura. ¿Mm? Noten la similitud que hay con el episodio anterior que estuvimos viendo. Jesús se sentó en la mesa de Saqueo y los fariseos y escribas y todo el pueblo religioso murmuraba cómo éste entra a comer a casa de un hombre pecador. Se habían alegrado por la sanidad del ciego, pero ahora murmuraban por este último acto de Jesús. Entonces, en este contexto, donde hay publicanos y pecadores de un lado, fariseos y escribas del otro lado, bueno, noten cómo el fariseo murmura, o el fariseo y escriba murmura, que Jesús reciba al publicano y al pecador. Entonces Jesús comienza a narrar esta parábola. Y dice, no, ¿cómo van a murmurar? Cuando una oveja se pierde y es hallada, debería haber gozo. Cuando una moneda, siguiente parte de la parábola, se pierde y es encontrada, debe haber gozo. Lo mismo cuando un hijo se pierde y es encontrado, debe haber gozo. Entonces, eso es una parábola. Se coloca al lado de esa verdad y a esa verdad nosotros tenemos que llegar. Pero la gran diferencia en las tres historias, el factor sorpresa, es que en la tercera, en la parábola del padre amoroso o del hijo pródigo, como se conoce comúnmente, Jesús añade un detalle más en esa analogía. Porque la analogía tiene que ver cuando nosotros hacemos, bueno, quién representa cada uno. Repito, a veces no es bueno perderse en los detalles y rápido a la enseñanza central al principio, pero sí necesitamos hacer una analogía, es decir, qué representa la moneda, qué representa la oveja y qué representa el hijo, ¿no? Entonces, o qué representa el pastor, qué representa la mujer, qué barra y qué representa el padre. Entonces, si hacemos una analogía, vemos que si empezamos por la primera, por la de la oveja que se había perdido, la oveja que se ha perdido es el publicano y el pecador. Ese es el que se ha perdido. En la segunda historia, la moneda representa al publicano y al pecador. Y en la tercera historia, el hijo menor representa al publicano y al pecador. ¿Mm? Si quieren tomar nota ahí, ustedes van desarrollando su propia analogía. Ahora, ¿quién representa o quién es Jesús en esta gran historia? Bueno, Jesús es el pastor que va a buscar la oveja que se había perdido. Jesús es la mujer que barra y barra y barre hasta encontrar la moneda que se había perdido. Y Jesús es el padre amoroso que sale a buscar. Ese es hermoso, ¿no? Sale a buscar al hijo. No lo esperó en la casa, lo salió a buscar a ese hijo que se había perdido. Entonces ahí tenemos ya analogía del padre
quién es el Padre Jesús, quién es el pastor Jesús, quién es la mujer que barre Jesús, y luego tenemos lo que se había perdido, que en este caso es una oveja, una moneda y un hijo. Ahora, en la tercera está el factor sorpresa, el hermano mayor, que no aparece, o sea, no hay una oveja negra en la primera historia, no hay alguien que critica a la mujer por barrer, no hay un marido ahí que está mirando la tele y critica, no, deja de barrer, déjame. No, 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 no hay eso, pero sí hay un hermano mayor que critica al padre por recibir al hermano menor en la fiesta. Entonces, ese es el factor sorpresa que aparece en la tercera historia. Y volviendo a los primeros versículos, podríamos entender que si el publicano y el pecador representa esa oveja, esa moneda y ese hijo que se había perdido, bueno, ¿quién vendría a ser el hermano mayor? El hermano mayor vendría a ser el fariseo y el escriba que critica al Padre, critica a Jesús por recibir, como bien dice el texto, a este tipo de pecadores. Este recibe a los pecadores y come con ellos, como lo vimos en el episodio anterior en el caso de Saqueo. Entonces, bueno, vamos a leer si quieren la historia para tener presente. Yo sé que es una historia que ya ustedes la han releído y releído y se ha contado tanto, pero luego llegar en este factor sorpresa que, repito, citaba recién también, y poder ver, quiero ver dos tipos de imagen, una imagen distorsionada y una imagen correcta, ¿no? Porque si la imagen que nosotros tenemos de Dios es una imagen distorsionada, nuestra relación con Dios y con los demás también va a ser muy distorsionada. Y vamos a, o sea, así como nosotros vemos a Dios, vemos también a los demás, porque al final Dios se revela en el rostro de los más pequeños y como entendemos que es Dios, intentamos ser nosotros con los demás. Y a veces esa imagen distorsionada, nublada, de ese lente, de esa óptica que a veces tenemos cuando nos acercamos a las escrituras, tal vez corremos el riesgo de ser una imagen manchada al igual que la de estos escribas y fariseos, por mucho que escudriñaban y se metían, indagaban y escuchaban tradición y leían y estudiaban y completaban sus doctorados, qué lejos estaba la imagen que ellos tenían de ese Dios. Y los publicanos, las rameras, los pecadores iban por delante de ellos porque a lo mejor no tenían todas las capacidades intelectuales y privilegios que este grupo religioso tenía, pero ellos habían, el velo se había corrido y habían podido ver en Jesús esa revelación con Dios, esa revelación de Dios con mayor claridad. Entonces vamos a leer, repito, la historia, ya una vez que tenemos ahí la analogía clara. Vean cómo Jesús, a diferencia de las otras dos historias, aquí va a narrar el peor pecado que un judío podía cometer en el primer siglo, el peor de todos. ¿Mm? Y me recuerdo otra vez a Saqueo. Saqueo no solamente era el publicano, era el peor de todos, porque era el jefe, en definitiva. Entonces, dice que un hombre, noten cómo el protagonista es un hombre, el protagonista no es el hijo que se perdió, ni el hermano mayor que criticó, el protagonista es el hombre, un hombre, tenía dos hijos, un pastor, tenía 100 ovejas, una mujer perdió una moneda, o como decía como dice el texto, si una mujer que tiene 10 dracmas, ¿no? Un pastor que tiene 100 ovejas, vemos arriba, ¿vale? Un pastor, pastor es Jesús, la mujer con los 10 dramas de Jesús, bueno, un hombre tenía dos hijos, Jesús es el protagonista. El menor de ellos dijo a su padre, preste atención porque este es el peor pecado que puede haber, ¿no? Como nosotros a veces los cristianos tenemos listas de pecado, y tal vez el primer pecado en esa lista de Gálatas 5 siempre es este y lo otro, y luego hay pecados de menores escalas, bueno, somos muy parecidos a este grupo religioso también. El fariseo y el escriba tenían su escala de pecado, pecados de mayor consecuencia o mayor disciplina. Jesús va a contar el peor de todos. Dice que el hijo menor le dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Dame la parte de la herencia. Esto es impensable. Ningún judío le pide a su padre la herencia mientras el padre está con vida. ¿Mm? De hecho, en nuestras culturas creo que tampoco debería pasar, ¿eh? Al contrario, la honra del judío se mostraba al padre justamente lo contrario, pasando los días finales con él y estando con él. Y sin embargo,
claro, el fariseo está escuchando esta narración y dice, ¿este tipo quién es? O sea, ¿quién es capaz, quién es tan sinvergüenza, cara dura, quién es tan jeta de pedirle, y perdóname la expresión de jeta, la que me vino ahora, pero quién es quién es el hijo que le pide al padre una herencia mientras éste está con vida? Mi padre se la dio. Ahora, no muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana, segundo detalle, una región gentil. Ningún judío se iba a vivir a una región gentil. De hecho, cuando iba de visita a una región gentil y volvía a entrar en Israel o en Jerusalén, se sacudía los pies en la puerta de la ciudad, a la entrada de la ciudad, como para mostrar, bueno, del pueblo gentil no traigo nada, no tengo nada. Ustedes saben la cosmovisión o la perspectiva que un judío tenía de todo aquel que no era de ellos, que no era o judío de raza o en el peor o en el mejor de los casos, un prosélito, alguien que un gentil que se había convertido al judaísmo. Pero además de eso, además de pedir la herencia en vida y de irse a vivir a una región gentil, desperdició todos los bienes. Ahí está la palabra pródigo. La palabra pródigo significa derrochador, alguien que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, qué rápido, o sea, habrá cometido los peores de los pecados porque toda la herencia la malgastó muy rápido. Pero además de eso, cuando malgastó todo, tuvo hambre en aquella región y claro, dice que le comenzó a faltar, entonces dice que se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual le envió a su campo para apacentar cerdos, cuarto detalle. Trabaja ahora y come aún de lo que le echan a los cerdos, que para un judío estaba al mismo nivel de un perro, era un animal inmundo, era impensable que alguien pida la herencia a su padre mientras está con vida, era impensable que se vaya a vivir a una región gentil, era impensable que desperdicie todo rápidamente en los peores pecados y más caros que podía haber, pero también que coma de lo que se le echa a los cerdos, repito, un animal profano para cualquier judío. Entonces, acá está donde este vuelve en sí, y acá está, podríamos decir, el arrepentimiento, se le enciende la luz, y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Note, jornaleros, siervos, él se acordó de los siervos, de los jornaleros. Me levantaré, iré a mi padre, y diré, Padre, pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Fíjense con ese detalle, hazme como uno de tus siervos. Él lo que quiere es servir para poder ganar otra vez la confianza de su padre. Dice que se levantó y fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, noten, el padre buscándolo, porque ese es el buen pastor que busca de las 100 deja las 99 y va a buscar la que se había perdido. Su padre le vio y tuvo compasión, tuvo misericordia, misericordia para el hermano menor. Corrió y se echó a su cuello, le besó y le dijo, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, acá está todo el bosquejo que se había hecho, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos, sacad de inmediato el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies. No sería bueno detenernos en los detalles porque nos iríamos del tema central. Traigan el becerro, el gordo, ¿no? El ternero engordado, matadlo, comamos, regocijémonos, porque este mi hijo estaba muerto, ha vuelto a vivir, estaba perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido, a buscar y a salvar, ¿no? Este que estaba perdido ha sido hallado y comenzaron a regocijarse, ¿vale? Ahora, segundo hermano, el hermano mayor, estaba en el campo. ¿Mm? Ahora vamos a ir a los dos puntos principales del episodio, donde quiero llegar, pero bueno, al menos ya hemos relatado el peor pecado de todos y cómo para ese pecado hay perdón también. No hay pecado que Jesús no pueda o no quiera perdonar. Su hijo mayor estaba en el campo. Aparece acá el factor sorpresa. Esto no aparece un tercer protagonista, una tercera analogía en las otras dos historias. Cuando vino se acercó a la casa, oyó música y danzas, ¿no? Bien judío de todo, y después de llamar a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido,
y tu padre ha mandado a matar el ternero engordado, el que se guardaba para las grandes ocasiones, por haberle recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. ¿No? No entraron a la casa de Saqueo en el capítulo 19, ¿no? Se quedaron murmurando fuera, no quisieron entrar. Salió pues su padre y le rogaba que entrase. Pero respondiendo él dijo a su padre, aquí tantos años te sirvo. Noten, el otro quería servir, este saca su chapa, tantos años te sirvo, jamás he desobedecido tu mandamiento y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con prostitutas, has matado para él el ternero, el becerro gordo. Entonces su padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario alegrarnos y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y ha sido hallado. Vale, primera, vamos a ver la primera imagen, la primera cosmovisión de Dios que vemos aquí, y tiene que ver con una distorsionada, una imagen de Dios, quiero verlo así, una imagen distorsionada y luego una imagen correcta, una visión, no sé qué nombre quieren ponerles, una cosmovisión. El versículo 18 y 19, ¿m? Y bueno, la enseñanza central es esa, la alegría que hay, la alegría que debería haber en todos cuando lo que se había perdido es hallado. Pero sacando un poquitito más de contenido a esta parábola, primero, la imagen distorsionada del hijo menor. Y luego vamos a ver la imagen distorsionada del hermano mayor y la nuestra también. Y luego vamos a ver la correcta en segundo punto. Imagen distorsionada, imagen correcta, 2 puntos podríamos poner del bosquejo. Entonces, noten lo que dice el hijo menor. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ahí está el arrepentimiento que la Biblia demanda, el volver en sí, ¿no? Pero acá está la imagen distorsionada. El ya no soy digno de ser llamado tu hijo y voy a intentar ganarme otra vez el derecho pidiéndote que me hagas como uno de tus jornaleros. Note, imagen distorsionada. Voy a intentar ganarme el favor de mi Padre, voy a intentar ganarme el favor de Dios, voy a intentar ganar el favor de Jesús en este contexto, sirviendo. Voy a intentar ganar, o sea, voy a servir, te voy a demostrar que verdaderamente estoy dolido, que verdaderamente estoy arrepentido y de alguna manera quiero llegar a ser, quiero convertirme en uno de tus siervos, ¿no? Es un poquitito, lo- claro, qué contradicción, porque él era hijo y ahora quiere ponerse a un nivel de siervo. Y cuando el padre lo encuentra de lejos, noten que no le deja terminar no le deja, no le permite, el padre no le permite que termine el discurso, porque nada de eso. Dice que cuando corrió y se echó sobre su cuello, le besó. El hijo le dijo, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ahí está su bosquejo, su sermón preparado. Ya no soy digno de ser llamado su hijo. Pero su padre, antes de que diga, hazme como uno de tus jornaleros, no, ya está, ya está. No tengas una imagen distorsionada de Dios. Pablo va a decir en Romanos 4:4, aquel que quiere ganarse la gracia, el favor de Dios por obra, estará siempre en deuda, porque no hay manera de poder pagar por este regalo. Es el derecho que tenía de ser hijo el que le permitía ahora, arrepentido, poder entrar y sentarse otra vez a la mesa. Así que noten, la cosmovisión distorsionada del hijo menor, ¿cuál es? Quiero servir. Ahora, la del hermano mayor o la del hijo mayor, la vemos en el 15:29, cuando le dice, tantos años te sirvo. El otro dice, el primero dice, quiero servir, imagen distorsionada. El otro dice, no, tantos años te sirvo. Es decir, se cree que tiene derecho a vivir en la casa del padre por todos sus años de servicio. Y es tan distorsionada la primera como la segunda. O sea, alguien me preguntará, bueno, pero ¿cuál de las dos elegí? Ninguna. Porque con la primera, al final siempre el salario se me va a contar como deuda. Y en la segunda, la primera siempre el salario como deuda. Y en la segunda,
voy a vivir en un engaño. O sea, voy a creer que tengo derecho a lo que recibo necesariamente por servir. Cuando uno hay un profeta por ahí que dice que tus mejores obras, pensá en tu mejor obra, tu mejor momento, o sea, viene a ser como un trapo de inmundicia. Y algunos dicen que ese trapo de inmundicia tiene que ver con la menstruación de la mujer, con todo eso, todo eso. Entonces, pensá un momento con cuál de los dos te identificás. Ojalá que con ninguna, porque con ninguno de los dos, porque a veces creo que nosotros, claro, comenzamos a crecer con una imagen de Dios mirando a nuestro alrededor, mirando a nuestros referentes, a las personas que nos han educado, nos han criado, o nosotros hemos crecido viendo de abajo hacia arriba. Bueno, ¿cómo es? O sea, Dios es como ellos. Y a veces, claro, tengo la imagen de mis papás terrenales. Y para ganarme un favor, bueno, esta semana tenía que portarme bien. Y por ahí hasta venía la recompensa o venía la promesa de mis papás. Bueno, si te portás bien, entonces el fin de semana vamos a ver un partido, ¿no? O si te portás bien, te acuerdas de chiquito, ¿no? Y vendrán los reyes y te traerán cosas buenas, y si no te portaste bien, te van a traer carbón. Y crecíamos con esa idea y a veces tenemos la misma imagen de Dios. O en el caso de como un jefe, cuando comenzamos a trabajar, el jefe, ¿no? ¿Qué es lo que va a exigir el jefe? Productividad, productividad, productividad. Y cuanto más productivo estamos, por mejor salario, mejor recompensa, el jefe de nuestro lado. Y a veces pensamos que con Dios lo mismo. Productividad, 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 como hacía el judío, ¿no? Bueno, a ver, y más sacrificios, y más ofrendas, y más ayuno, y más obra, 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 para poder de alguna manera ganarme el favor de Dios. Y no distaba mucho de los dioses paganos, que tenías que aún terminar sacrificando la vida de tu hijo para poder ganarse ese favor. Y creo que es un poco la imagen que ambos tienen. Uno dice, quiero servir para ganarme el favor, y el otro hermano está diciendo, no, no, tantos años te sirvo. Y a veces tenemos esa imagen, ¿no? La imagen de nuestros profesores. Tenemos esa imagen de Dios como que Él día a día nos está examinando, nos está evaluando, y al final, en la noche, cuando apoyamos la cabeza en la almohada, tenemos ahí la nota, ¿no? Te evalué. Y saliste bien en matemáticas, saliste bien en inglés, pero cuidado con las letras. Hay que mejorar las letras, entonces nos vamos a la cama con esa idea. Y no, no, es una imagen manchada, distorsionada, que si no corregimos, claro, la forma en que nosotros vemos a Dios va a determinar la forma en que tratemos a los demás. Entonces, si yo veo un jefe de publicano que la evaluación no sale bien, porque pone impuestos, porque oprime a los más pobres, si la imagen que tengo del publicano llamado Saqueo es la de mi papá, que me premiaba si hacía las cosas bien, claro, ¿cuándo este publicano ayudó a los más pobres? Nunca. O tengo la de ese jefe que, no, productivo para el pueblo poco, era productivo para Roma, pero no para el pueblo. Entonces, si mi imagen, la imagen que yo tengo de Dios no es la correcta, la forma en que voy a ver a los demás tampoco será la correcta. Y voy a terminar como este grupo de fariseos y escribas, murmurando cuando Jesús se sienta en la mesa de un publicano, o en el caso del hermano mayor, murmurando fuera de la fiesta porque aquello que se había perdido, que la evaluación no salió favorable, que en la productividad todo lo contrario, pródigo, malgastó todo lo que tenía, y que su conducta estuvo lejos de lo que sus padres les habían enseñado. Bueno, acá tenemos un problema. Entonces necesito recuperar una imagen correcta. Y la imagen correcta que yo veo al leer el capítulo 15 verso 20, vamos a leer el 20 y luego el 31, porque para el hermano menor, 15-20, 15-20, lo que hay es compasión, lo que hay es misericordia. Y misericordia tiene que ver con que Dios no me da lo que merezco. Presten atención a esa definición. Podríamos decir, la palabra compasión aparece y creo que en la Reina Valera 60 dice misericordia. La tengo aquí delante. Misericordia. Cordia, corazón, miseria. La misericordia es el corazón de Dios puesto en la miseria del hombre, en la miseria del ser humano. Y misericordia tiene que ver, repito, con que Dios no me da lo que merezco desde una cosmovisión terrenal,
de ese jefe, de ese padre, de ese profesor, lo que merecía este hijo era un cero en el examen, reprobado, carbón que traen los Reyes Magos por su conducta, o ser expulsado, en el caso de un jefe, por su falta de productividad. Es decir, reprobación, expulsión, podríamos añadir todo eso. Ahora, para el hijo menor, en la cosmovisión correcta, hay misericordia. ¿Mm? Es como cuando Pablo escribe en Efesios capítulo 2, nos muestra un poquitito, no quiero irme mucho aquí del texto, pero nos va mostrando del capítulo 2 de Efesios, versículo, a ver, vamos a leerlo de aquí si quieren, para ya poder eh, ir entrando en aplicaciones. Nos muestra cómo estábamos y pone ahí una lista de cosas en contra, muertos y de nuestros delitos y pecados, conforme a la corriente de este mundo, al príncipe de la potestad del aire. Todos vivimos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, es decir, somos el pródigo, pero, 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 no tenés que trabajar, no tenés que pedirle que te haga uno de tus jornaleros, no, Dios es rico en misericordia, punto, se acabó, pero Dios es rico en misericordia. Y si yo lo entiendo de esta manera, puedo poner mucho de esta lista al publicano, al pecador, a Saqueo. Y sigo mencionando a Saqueo porque fue el episodio anterior. Pero ahora entiendo que también hay misericordia. Y que donde abunda el pecado, abunda la gracia, va a decir Pablo, Romanos 5. Entonces, para el hermano menor, volviendo a Lucas capítulo 15, para el hermano menor, versículo 20, hay misericordia. ¿Qué es misericordia? Es misericordia. Dios no me da lo que merezco. Merecía el castigo, la reprobación, la expulsión, y Dios me da lo que no merezco. En este caso, la fiesta, el perdón, la retribución, etcétera. Ahora, para el hermano mayor, en la cosmovisión correcta, estamos ya en la cosmovisión correcta, esto es hermoso. Gracia, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Gracia. Si misericordia es que Dios no me da lo que merezco, gracia es que Dios me da lo que no merezco. Repito, misericordia, Dios no me da lo que merezco. Merezco retribución, merezco castigo, expulsión, no sé, todas esas cosas que uno en la evaluación cero. Pero gracia tiene que ver con que Dios me da lo que no merezco. Y este hijo, todo lo que tenía, todas mis cosas son tuyas. No las tenía por su esfuerzo, por su trabajo, por su disciplina, que está todo bien, pero no te da derecho. Entonces, ¿qué es lo que ve? No, dijo, todas las cosas que tengo son gracia. Hay misericordia para el hermano menor, hay gracia para el hermano mayor. ¿M? Era un privilegio para el fariseo, para el escriba, el poder interpretar la ley, enseñarla al pueblo. Ahora, no tenían derecho en sí. Entonces vemos un poquitito también como volviendo a Efesios capítulo 2 versículo 5 una vez de ese pero, Dios que es rico en misericordia, nos muestra, ¿no? En el 5 por gracia sois salvos. Claro, y esto no de vosotros, sino es un regalo de Dios. Entonces, en ambas como en la cosmovisión distorsionada, bueno, tenemos que buscar la manera de primero identificar y de reconocer que la imagen que tenemos a veces no es necesariamente la del hermano mayor, pero tal vez es la del menor, porque siempre miramos mal al mayor, pero la imagen, la visión, la interpretación que el hermano menor tenía de Dios estaba también equivocada. Entonces, claro, cuando entiendo que el favor de Dios tiene que ver con la misericordia y con la gracia, o como dice Juan, capítulo 1 versículo 14, cuando vemos que ese padre, ese maestro, ese jefe, ese mentor, ese guía, podemos ir poniendo personas con las cuales nacimos, crecimos,
aprendimos. Bueno, cuando todo eso se revela, el Verbo se hizo carne y contemplamos su gloria, se revela que el proyecto de Dios se revela en la persona de Jesús, que cómo es Dios se revela únicamente en la persona de Jesús, entonces voy a ver que ahí hay gracia y ahí hay verdad. Y el orden aquí es importantísimo. Primero gracia, después verdad. Primero la gracia. Dios me da lo que no merezco. Luego me da la verdad para que pueda sacar provecho, sus mandamientos, la voluntad del Padre. Pero si yo entiendo que toda la imagen de Dios se revela en la persona de Jesús de Nazaret, en ese padre, en ese pastor que salió a buscar la oveja que se había perdido, en esa mujer que barre hasta encontrar la moneda, y en ese padre que sale a buscar al hijo que se había perdido, pero al mismo tiempo le muestra al mayor que él puede seguir siendo parte de ese beneficio. Cuando todo eso se revela en la persona de Jesús y yo tengo la claridad para poder verlo, entonces lo último que voy a hacer es murmurar y criticar cuando veo a alguien que tal vez por mi forma de ver no llega a ese aprobado, no es lo productivo que debería ser, o simplemente no veo obras de arrepentimiento, tal vez como a veces nosotros, a veces tenemos la idea esa, ¿no? De que alguien llega y ya tiene que comenzar a trabajar y a dar para entonces ganarse el favor de Dios, y no somos muy diferentes de otras religiones paganas. En cambio, cuando esa imagen de Dios la veo en el Verbo, cuando el proyecto de Dios lo veo revelado en Jesús de Nazaret, entonces todo cambia. Y lo que necesito para concluir es poder limpiar el lente a la hora de acercarme a la escritura. Porque si no, los fariseos y escribas no escudriñaban otro libro que no era la Biblia hebrea, el Tanaj. Ahora, el problema es que tenían el lente manchado. Me acuerdo una vez estábamos grabando unos vídeos y en cada vídeo salía una mancha, una mancha. Intentábamos cambiar las luces, las cámaras y seguíamos viendo la mancha, la mancha, la mancha. Y llamé a un profesional en el tema, le digo, mirá, vení a mi casa porque tenés que buscar la manera de que no salga esa mancha. A veces la mancha sale en otro lugar, pero generalmente en el mismo lugar. Digo, ¿qué cámara tengo que cambiar? ¿Qué luz tengo que quitar? Y bien, y simplemente fue limpiar el lente de la cámara, el profesional. A veces me dice, limpiar el lente. Y hasta que no limpie el lente, nunca me voy a sentar. Volviendo al episodio anterior, para cerrar a modo de conclusión. Lucas 19, veíamos versículo 5, que Jesús llegó a aquel lugar y alzando la vista le dijo, date prisa, desciende porque es necesario que me quede en tu casa. ¿Mm? Hasta que no limpie el lente, nunca me voy a sentar a la mesa con Saqueo. ¿Mm? Y lo que va a predominar es el versículo 7, la murmuración. Cómo un hombre entrando a alojarse en casa de un hombre pecador. Entonces la oración es que pueda ver a Dios no como me lo han contado, que pueda haber una imagen de Dios, no como en otras religiones tal vez lo ven, no, que pueda haber la imagen de Dios que Jesús proyecta. Y para eso necesito que mi lente sea limpiado, orar y decirle, Señor, ilumíname eh, para no murmurar cuando veo al hijo menor disfrutando del derecho que yo ya tenía, que tengo, pero que tal vez creo que me lo he ganado, pero también para ser como Jesús, para poder romper con estas ideas religiosas que a veces le hacen creer que hay unos que son dignos y otros que no. Hay unos que tienen más derecho que otros, hay unos que ocupan primeros lugares porque se lo han ganado cuando el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa oveja, esa moneda, ese hermano menor o ese hijo menor habla de nosotros, pero la advertencia está ahí, en cuidado de no convertirme en esta tercera historia, en el hermano mayor, que si tuviéramos que continuar la historia del Evangelio, porque la historia termina ahí, pero algunos consideran, hay comentaristas que van un poquitito más allá de la parábola,
y dicen que la historia termina con que el hermano mayor entró a la fiesta enojado, furioso, con un palo, con un garrote, y mató a su padre. Ustedes me pueden decir, no, pero eso no está en la... No, no está en la historia, pero sí está en los evangelios. Porque al final fue el pueblo religioso el que fue a buscar a Jesús, en Getsemaní, el que lo entregó a las autoridades romanas, el que lo crucificó. Y a pesar que ustedes me pueden decir, bueno, pero era todo parte, un plan de Dios, todo lo que quieras, pero al final esa actitud religiosa, farisaica, el rasgarme las vestiduras por ver algo, por ver un poco de misericordia donde creo que no debería haber, al final llevó al hermano mayor no solo a no disfrutar de la fiesta, sino también a matar aquello que había venido a traer vida, eh, a, a crucificar a aquel que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Disfrutemos de la misericordia de Dios, disfrutemos de su gracia, pero por sobre todas las cosas, aprendamos a ver solamente en Jesús de Nazaret esa revelación correcta de Dios que en las Escrituras quedó registrado y que a través del Espíritu Santo puedo ver ese proyecto de Dios. El Verbo se hizo carne. Puedo ver aquel que sacrificio, holocausto no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hay un Jesús que viene a revelar qué es aquello que a Dios le agrada. Y al poder verlo, poder tratar a los demás de la misma manera que ese Dios me trata a mí. Abrazo grande, se nos ha ido el tiempo para todos. Señor, abre nuestros ojos y que podamos ver a ese Dios revelado en Jesús, lleno de gracia y de verdad. Nos vemos en el próximo. Chao.